Buenos días, seguidores de la hora del cafecito con Gloria, queridos amigos y seguidores también de Facebook. Gracias por seguirme aquí en mi página de YouTube, en este maravilloso podcast que es reflexión, filosofía, usamos un poco de psicología, todo con una libre expresión, sin necesidad de acudir a esta gente experta. Yo investigo lo mejor que puedo y les cuento parte de mis historias. Pues esta vez, que es la tercera parte de Invadir, eh, eh, estas historias con nuestros hijos pueden ocurrir a diario en nuestras escuelas. Y por eso cuento la historia, porque no se puede permitir que invadan los espacios de nuestros hijos cuando todo sea correcto. ¿Ok? Pues les quiero contar que yo me vi involucrada en un contexto similar con mi hijo menor. Pero él salió victorioso porque porque su enfoque nunca lo cambió. A él le dieron un proyecto para hacerlo, ¿verdad? Y él tomó un caso ocurrió en una escuela y se enfocó en ese. Bueno, hizo su proyecto, hizo sus pancartas y todo. Y cuando llegó el día de la exposición, lo vetaron. ¿Por qué lo vetaron? Que porque ese proyecto, que estaba en la lista de los profesores para que los niños escogieran, pero nadie escogía ese proyecto, mi hijo lo escogió. Además no quedan sino dos para escoger dos proyectos, así que escogió ese. Lo vetaron porque vieron que lo que había ocurrido en esa escuela ha sido muy peligroso. Entonces, que el niño, o sea, mi hijo, ya tenía problemas psicológicos de poder hacer lo mismo que vio o que vio, escribió y hizo el programa de lo que ha pasado en la escuela. Pero mi hijo no. Mi hijo tenía un enfoque que nunca cambió. Él hizo su proyecto, que me pareció fascinante, increíble, maravilloso. Y, y entonces, cuando terminó ya el proyecto y todo eso, ya el otro día estuve ocupada como una semana, porque no hacían sino llamarme, que reunión con el no sé quién, con el principal, reunión con el psicólogo, reunión con la profesora, reunión con una infinidad de cosas para hablar lo mismo. Entonces, imagínense que otro detallito que les quiero contar. Entonces me dijeron que iban a traer un intérprete. Y yo dije, no, yo no necesito intérprete. Mi hijo me va a interpretar. Oh, pero ¿está segura que su hijo va a decir lo que usted? Eso, eso ¿dónde se ha visto? Cada vez me desilusionaba más de los profesores y de la gente que estaba reunida en ese salón, como 6, 7 personas. Entonces le dije, no, yo confío en mi hijo plenamente y él va a ser mi intérprete y él mismo va a explicar con sus propias palabras. Y bueno, yo sé perfectamente el concepto del trabajo de mi hijo, le tengo confianza y lo conozco muy bien. Bueno, así pasó que les cuento que para eso fue tremendo, con abogados, con psicólogos y con el superintendente, y bueno, es una cantidad de gente. Al final mi hijo nunca cambió su enfoque, por mucho de que lo entrevistaran de diferentes focos, ¿sí? Y él no, él en su propio enfoque de su trabajo, y así terminó victorioso. Y lamentablemente, no pasando ni 3 meses, a uno de los integrantes de la escuela, que fue el psicólogo, lo expulsaron de la escuela porque empezaron a estudiar su caso, ¿verdad? Porque estaba muy enfocado en ese tema con mi hijo.
Y entonces lo enfoca y se dieron cuenta que el psicólogo había tenido problemas desde cuando estaba estudiando y que después de había sido psicólogo como en 3 escuelas y de las otras 3 escuelas lo habían sacado, lo habían votado por cuestiones similares. Así que bueno, aparte de todo, pues bueno por otros niños, ¿no? ¿Cierto? Que de pronto no tienen una mamá como yo soy, que soy una guerrera y yo, y yo defiendo a mis hijos, porque los conozco. Entonces, cuando conocemos a nuestros hijos y cuando sabemos cómo son ellos, no permitimos que nadie les invada su privacidad, ni su pensamiento, su libre pensamiento, su libre albedrío, su personalidad. O sea, es preocupante que un niño en su intermedio, en un high school o también en su primaria, sea vetado, sujeto a una invasión psicológica basada en un proyecto académico, donde los niños tienen libertad de expresión, pero para los funcionarios, profesores y psicólogos de la escuela no les pareció adecuado. Entonces, pensando que ese niño podría ser peligroso para el futuro, pues gracias a Dios mi hijo es un muchacho ahorita graduado haciendo su segundo degree y es maravilloso, un buen ciudadano. Y bueno, si existe o ha pasado por algo similar en este caso, me gustaría abordar el problema de la siguiente manera, ¿sí? Es importante establecer un diálogo abierto y comprensivo con los clérigos o delegados escolares involucrados. Explicaría que el proyecto del niño es una oportunidad para abordar un tema relevante y promover la conciencia sobre conocimientos delicados en las zonas escolares. Mostraría que el proyecto no tiene intenciones perjudiciales, sino más bien educativas y de sensibilización. Lo más adecuado que como padres manejamos este problema inteligentemente, ya que cada padre conoce a su hijo y sabe los límites de ellos o de él. Presentaría argumentos sólidos respaldados por investigación y estudios relevantes que demuestren que exponer sobre temas delicados pueden contribuir a una mejor comprensión, prevención y resolución de los problemas. Podría destacar la importancia de brindar a los estudiantes la oportunidad de expresarse y aprender sobre asuntos sociales relevantes de una manera segura y supervisada. Buscaría el respaldo de profesionales de la psicología escolar u otros expertos en el campo que puedan avalar la validez y el beneficio educativo del proyecto. La opinión de estos profesionales podrían ayudar a disipar los temores infundados y mostrar que el niño no representa una amenaza. Lamentablemente, en algunos casos, los psicólogos escolares tienen muchas frustraciones en resolver y no pueden calificar bien a un niño. Es fundamental contar con el apoyo de los padres y otros miembros de la comunidad educativa. Yo opino que los padres tienen que ser guerreros por sus hijos, siempre y cuando sepa que sus hijos no hacen el mal a la comunidad escolar o social. Solo las madres saben cómo es su hijo y su padre es el respaldo de la madre en una totalidad. Organizar reuniones y presentaciones para compartir información sobre el proyecto y sus objetivos educativos y solicitar su respaldo y comprensión en la situación. Si es necesario, se puede ofrecer alternativas para abordar el tema de manera más adecuada. Por ejemplo, proponer que el niño realice su exposición en un formato diferente, como un debate o una mesa redonda, donde se promueva el diálogo y el intercambio de opiniones de manera respetuosa y constructiva. Definitivamente,
Es lo más adecuado y efectivo poner, porque le damos la oportunidad a nuestros hijos a explicar su enfoque y su libre expresión. El objetivo es promover la comprensión, el diálogo y el respeto hacia la expresión y el aprendizaje de los estudiantes, al abordar el problema de manera respetuosa y basada en evidencias. Se puede trabajar para evitar la invasión psicológica injustificada y permitir que el niño continúe con su desarrollo académico y personal de manera positiva. Cuando existe una preocupación por la percepción negativa que algunos profesores o psicólogos tienen hacia el proyecto del niño, es importante abordar estas preocupaciones de manera objetiva y racional. ¿Sí? Quiero reflexionar un poco más sobre este tema escolar y que sirva de orientación para muchos padres. Aquí hay algunas consideraciones adicionales como: será útil proporcionar información educativa sobre la naturaleza de los proyectos académicos, o también vamos a incluir los comportamientos de los hijos y su propósito de explorar y comprender diferentes temas. Explicar que el proyecto no refleja necesariamente la personalidad o el comportamiento futuro del niño, sino que es una oportunidad para aprender y desarrollar habilidades de investigación y presentación. Solicitar una revisión detallada del proyecto por parte de un comité educativo de expertos en el tema relevante. Esto permitiría evaluar si el proyecto está bien fundamentado, basado en evidencias, y promover el aprendizaje y la reflexión, sin tener la intención de generar daño o peligro. Fomentar la comunicación abierta y el diálogo con los profesores y psicólogos escolares y escuchar sus preocupaciones. Tratar de comprender las razones detrás de su percepción negativa y ofrecer información adicional que pueda ayudar a cambiar su perspectiva. En caso de lo que los profesores y psicólogos de la escuela persisten en su percepción negativa, buscar el respaldo de profesionales externos como psicólogos, pedagogos o expertos en desarrollo infantil que puedan evaluar objetivamente el proyecto y proporcionar una opinión informada. Involucrar a los padres en el proceso y solicitar su apoyo para abogar por el niño. No dejar nunca solo a nuestros hijos. Hay que apoyarlos siempre y cuando sea justificado. Y si es injustificado, pues también hay que apoyarlos para llevarlos al psicólogo y ver qué es lo que está pasando. Los padres pueden comunicarse con los profesores y psicólogos, proporcionar información adicional sobre la personalidad, el comportamiento y los logros del niño, y expresar su confianza en su capacidad para manejar el proyecto de manera responsable. El objetivo principal es promover un ambiente educativo saludable y respetuoso que fomenta el aprendizaje, la diversidad de opiniones y el crecimiento personal del niño. Y la invasión y la acusación son conceptos distintos, aunque pueden estar relacionados en ciertos contextos. La invasión se refiere a la violación de los límites, la privacidad y los espacios personales de alguien sin su consentimiento. Puede manifestarse en diversas formas, como en la intromisión física o en el espacio personal, la violación de la privacidad en línea, la interferencia en las decisiones personales o la imposición de creencias o valores sin consentimiento. La invasión implica una falta de respeto por los derechos individuales y puede generar malestar emocional y psicológico. Por otro lado, la acusación en el acto de atribuir o imputar a alguien la responsabilidad de un hecho, delito o falta
Implica señalar o afirmar que una persona ha cometido o está involucrada en una acción censurable. La acusación puede basarse en evidencias sospechosas o simplemente en afirmaciones sin fundamento. En general, la acusación busca señalar la culpabilidad o responsabilidad de alguien por una acción específica. Aunque la invasión y la acusación son conceptos diferentes, puede estar relacionado en el sentido de que una acusación injusta o infundada puede ser percibida por una invasión de la integridad o la reputación de alguien. Por ejemplo, si alguien es acusado falsamente de un delito, puede sentirse que se está violando su derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. La invasión en una pareja puede tener un impacto significativo en el amor y en la relación sentimental. La invasión puede resultar en una pérdida de intimidad emocional en la relación. Cuando uno de los miembros de la pareja invade constantemente el espacio emocional del otro, puede generar una sensación de vulnerabilidad y falta de privacidad. Esto puede llevar a la disminución de la confianza y dificultar la apertura y la comunicación sincera entre ambos. La invasión puede limitar la autonomía y la libertad de cada miembro de la pareja. Cuando uno de los miembros invade constantemente el espacio personal y toma decisiones sin tener en cuenta al otro, se crea un desequilibrio de poder y se reduce la sensación de autonomía. Esto puede generar resentimiento y frustración, afectando la calidad de la relación. La invasión constante puede ocasionar la confianza en la pareja. La invasión constante puede erosionar la confianza en la pareja. Cuando uno de los miembros invade la privacidad, como revisar mensajes personales o monitorear las actividades del otro sin consentimiento, se socava la confianza y se crea un clima de desconfianza. La falta de confianza puede generar tensiones y resentimientos en la relación, afectando la conexión emocional y la estabilidad del amor. La invasión puede llevar a la reducción de la individualidad en la relación. Cuando uno de los miembros de la pareja invade constantemente el espacio personal y trata de moldear al otro según sus propias expectativas, se limita la expresión auténtica de cada individuo. Esto puede generar una sensación de pérdida de identidad y autonomía, afectando la autenticidad del amor y la relación en general. Es importante establecer límites claros y respetar la privacidad y la autonomía de cada miembro en una relación de pareja. Fomentar la confianza, la libertad individual y la capacidad de ser uno mismo en la relación contribuirá a cultivar un amor más sólido y satisfactorio. Materialmente hablando, la invasión y el robo son dos conceptos distintos pero relacionados en el contexto de la apropiación indebida de bienes materiales. La invasión se refiere a la entrada no autorizada o no deseada en un espacio físico o propiedad de alguien. Implica cruzar los límites y violar la privacidad o el espacio personal de otra persona. Por ejemplo, si alguien ingresa a una propiedad privada sin permiso, se introduce en una habitación sin autorización, se considera una invasión. La invasión puede generar una sensación de intrusión, violación de la privacidad y malestar emocional de la persona afectada. En este momento me acuerdo mucho, me estaba recordando en este momento que mi hijo
le enseñó a su mascota a no entrar a su cuarto hasta que él le dé su autorización. Ah, su mascota se llama Ryder, es hermoso ese perrito. Y se sienta en la puerta y mira hacia adentro hasta que mi hijo le da su señal para que pueda entrar al cuarto. Es importante, ¿sí? Es importante no enseñar a no invadir, ¿sí? En los espacios de cada uno. Bueno, el robo, por otro lado, implica la apropiación ilegal de bienes materiales de otra persona sin su consentimiento. En el acto de tomar, sustraer o apoderarse de algo que pertenece a otra persona con la intención de obtener beneficio personal o causarle pérdida. El robo implica la violación de los derechos de propiedad y puede tener consecuencias legales y éticas. Puede implicar el hurto de objetos físicos, dinero, pertenencias personales o cualquier otro tipo de bien material. Tanto la invasión como el robo son considerados acciones ilícitas y moralmente censurables, ya que atentan contra la propiedad y el respeto de los derechos individuales de las personas. Fisiológicamente, el concepto de invadir se puede entender en términos de penetrar o entrar en una parte del cuerpo o sistema fisiológico sin consentimiento o de manera no deseada. En medicina, la invasión de tejidos se refiere a la propagación de células anormales o patológicas, como en el caso del cáncer. Estas células invaden y penetran en los tejidos circundantes, lo que puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento y la salud del organismo. Los microorganismos patógenos, como las bacterias, virus u hongos, pueden invadir el cuerpo humano y establecerse en diferentes sistemas o tejidos, causando infecciones. Estas invasiones pueden provocar respuestas inflamatorias, enfermedades y difusiones fisiológicas. En algunos casos, los órganos internos del cuerpo pueden ser invadidos por estructuras anormales y sustancias no deseadas. Por ejemplo, los cálculos renales o biliares pueden invadir los conductos urinarios o biliares, causando dolor, interrumpiendo la función normal del organismo afectado. La piel actúa como una barrera protectora contra la invasión de agentes externos. Sin embargo, ciertas condiciones como heridas, quemaduras o infecciones pueden comprometer la integridad de la barrera de la piel y permitir la invasión de microorganismos o sustancias indeseables. Estas invasiones pueden ser consecuencias negativas para la salud y el funcionamiento normal del organismo y puede requerir tratamientos o intervención médica para establecer las hemoestasis o prevenir daños adicionales. Es importante tener en cuenta que el significado de invadir puede variar según el contexto y las circunstancias específicas en las que se utilice. Dentro de los Estados Unidos existieron momentos históricos en los que se produjeron invasiones territoriales protagonizadas por los propios habitantes del país, como la expansión hacia el oeste durante el siglo XIX a medida que los Estados Unidos se extendían hacia el oeste, los colonos estadounidenses se adentraron en territorios que estaban habitados por comunidades indígenas. Estos colonos buscaron establecerse en tierras consideradas tradicionales de las tribus nativas americanas, lo que llevó a conflictos y desplazamientos forzados. Estos eventos se conocen comúnmente como la conquista del oeste o la expansión hacia el oeste. Bueno,
Eso yo lo llamaría invasión. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos buscaban expandirse hacia el suroeste y anexar territorios como Texas, Nuevo México y California. Bajo la creencia del destino manifiesto, que sostenía que los Estados Unidos estaban destinados a extenderse por toda América del Norte, se desencadenó la guerra mexicano-americana. ¿Cómo se dice? La guerra mexicano-estadounidense. Esa guerra fue desde 1846 a 1848. Esta guerra resultó en una victoria de los Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedió vastas extensiones de territorio a los Estados Unidos. Estos eventos históricos han sido objeto de debate y controversia en términos de los derechos de los pueblos indígenas y las consecuencias de la expansión territorial de los Estados Unidos. Es importante reconocer y examinar críticamente estos aspectos de la historia para comprender el desarrollo del país. Bueno, y me pregunto, ¿invadieron o los invadieron? Bueno, queridos seguidores de la hora del cafecito con Gloria, aquí terminamos la tercera parte de invadir. Nos queda una cuarta parte que vamos a comenzar con la invasión fisiológica. Ok, los espero, tenemos una cita, no se les olvide, pásenlo bonito, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye bye, bye bye, bye bye.